que hay que entregarle a la gente no es dinero en efectivo, y por eso la propuesta del 40% del canon era muy mala, sino que hay que entregarle a la gente lo que tienen derecho: acceso a oportunidades de empleo y servicios públicos. Estamos rechazando y hemos pedido la cancelación al proyecto minero Tía María. Y seguimos con continuamos con esa firmeza y que se cancele el proyecto. Y de manera reiterada tenemos espacios de negociación. Esos espacios de negociación en algunos momentos pierden control y ahí es donde llamamos que tenemos un conflicto, ¿no? Pese a eso y superadas esas dificultades, se firman actas con un conjunto de acuerdos. No obstante ello, el 50% de esos acuerdos no se están cumpliendo. Por consiguiente, ese es un llamado urgente de atención a las entidades estatales y a las empresas que tienen pendientes acuerdos con las comunidades y las poblaciones, que los cumplan en el corto plazo. De no hacerlo, el efecto sobre la legitimidad de esos espacios es muy serio. Nuestro país es rico en recursos a lo largo de su territorio. Con una geografía diversa y población pluricultural, es muy común que las empresas, el Estado y la gente tengan muchas veces intereses, necesidades o valores contrapuestos. Es allí donde surgen los conflictos sociales y en el peor de los casos se desencadena la violencia y se paga el costo más alto, la vida. Hace un par de años, la Defensoría presentó un informe sobre este tema. No llegamos a realizar un cálculo por las enormes dificultades que hay de acceder a esa información, que está además en los ministerios, está en los gobiernos regionales, locales. Pero sí construimos un indicador para poder acceder a esa información y tener una conciencia plena de cuánto es lo que está en juego. Y como usted ha mencionado, lo primero que está en riesgo es la integridad y la vida de las personas. Nosotros monitoreamos, como saben, la conflictividad social desde el 2004. Tenemos la base de datos más grande y más completa de conflictos sociales en la Defensoría del Pueblo. Y a partir del 2006 hemos monitoreado los fallecimientos en el contexto de conflictos sociales. Y son 300 personas y alrededor de 5.500 personas heridas, entre civiles, policías y algunos militares. No, ese es el saldo más preocupante, alarmante y trágico que tenemos de la conflictividad social. Es por eso que el diálogo y negociación de los actores son la herramienta clave para prevenir el escalamiento a una crisis. Este año, por la pandemia, se empleó la virtualidad. Al principio fue una parálisis total, incluido de los movimientos sociales, y poco a poco hemos ido recuperando nuestras comunicaciones. Sí nos ha permitido, a partir de la implementación de diálogos digitales, sí nos ha permitido mucha más democratización de los espacios. Hay una barrera con los temas de las herramientas digitales. No en todos los lugares hay una buena conexión, pero a partir del apoyo de los alcaldes, a partir del apoyo de varias entidades desconcentradas de las zonas donde tenemos esta presencia de las comunidades, de los mismos tambos, en el caso de la Amazonía, hemos logrado establecer mecanismos de comunicación bastante fluidos. Si bien en algunos casos esto ha venido funcionando bien, no en todos los casos, porque, como digo, esta demanda de estar presentes, dar la cara, enfrentar directamente a la sociedad, sigue siendo una exigencia de estas organizaciones. Lo que hay que evitar es que los conflictos escalen, y cuando digo escalen es que lleguen a niveles de violencia, que haya represión, como ha habido en muchos casos, ¿no? Eso es lo que hay que hayan heridos, que hayan muertos, que ya cuando ocurre eso es una tragedia y además se exacerban mucho más los ánimos. Tiene que haber un trabajo permanente de prevención y de diálogo.
Un ejemplo, el paro agrario que inició en Ica y se extendió en varias regiones del país. El motivo eran mejoras salariales para los agricultores. Las movilizaciones terminaron con carreteras bloqueadas y civiles fallecidos. Según la Defensoría del Pueblo, a mayo de este año el país registra 191 conflictos. La mayoría se sitúa en Loreto, 28, en Cusco, 22, Ancash, 16, Puno, 14 y Apurímac, 11. 98 de ellos ya están en proceso de diálogo. Los conflictos más reiterativos son los de carácter socioambiental, actualmente 124. Luego están los comunales, los asuntos del gobierno nacional, los asuntos del gobierno local, del gobierno regional, laboral y la demarcación territorial. Lo que hacemos nosotros es los clasificamos un poco en conflictos que los tenemos gestionados, con los cuales estamos trabajando, estamos en comunicación con las comunidades, no hemos roto ningún tipo de comunicación y de relacionamiento, y conflictos en los cuales, frente a alguna dificultad, ya sea con la administración o ya sea con el mismo sector privado, se ha generado alguna distorsión en las condiciones, tomas de carreteras. Si hay algo que resaltar, es que más del 60% de conflictos sociales está relacionado a la minería y el 25.20% a los hidrocarburos. Uno de ellos, Tía María. El Estado peruano tiene un problema, que todavía nuestros ingresos públicos dependen muy fuertemente de los ingresos por industrias extractivas. Y no hay muchos proyectos en cartera que comiencen a entrar en los próximos años. Como hemos tenido muchos años de conflictos y proyectos que se han detenido o se han vuelto más lentos en su avance, vamos a tener como una especie de bache. Sería contaminado pues el río Tambo, y lo otro pues que el pueblo ha dicho que no, y hay no hay licencia social para el proyecto minero Tía María. Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, en el Valle del Tambo, provincia de Islay, región Arequipa. Si bien el proyecto está paralizado, los intentos para que este se llevara a cabo dejaron un alto costo social. La demanda de la población era clara. Sería contaminado pues el río Tambo, y lo otro pues que el pueblo ha dicho que no, y hay no hay licencia social para el proyecto minero Tía María. Southern Peru Copper Corporation, de capitales mexicanos, es la empresa a cargo. Las exploraciones iniciaron en el 2003 y se planteaba explotar a tajo abierto los yacimientos de Tía María y La Tapada, dos minas ricas en cobre localizadas en el desierto de La Joya. Más del 90% de la población de la zona le dijo no al proyecto, en un referéndum hecho en el año 2009 por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. Ese año también se hizo el primer estudio de impacto ambiental para conocer la huella que dejaría el trabajo a realizar. La UNOPS de las Naciones Unidas presentó un informe con recomendaciones. Una de ellas advertía que se iba a emplear el agua del río Tambo. Las 138 observaciones insalvables, recomendaciones sin fin, destrozó al estudio de impacto ambiental. Las partes no llegaron a tener una reunión en la que se pudiera esclarecer con detalle el estudio de impacto ambiental. Ahí está la raíz del problema. Es un problema en el que de un lado había una negativa a discutir en términos técnicos el estudio de impacto ambiental, y de parte del Estado no logró crear los espacios suficientes como para que esto ocurra. Un mes después, iniciaron las protestas.
En el 2011 la lucha continuaba con paros preventivos, ¿no? Para que había muchas contradicciones, muchas falsedades, muchas mentiras que poco a poco encontramos. A raíz de esto, el proyecto fue paralizado. En el 2015 se presentó un nuevo estudio de impacto ambiental al Ministerio de Energía y Minas y que planteaba el uso del agua de mar, lo que necesitaba que se desalinice y requería una planta, y esto incrementaría el costo. La respuesta fue la misma. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó. La población pedía acceso a los documentos y subsanaciones. Las protestas fueron más intensas. Policías y civiles perdieron la vida. No hay licencia social para el proyecto minero Tía María. Ya tenemos 8 muertos, hemos tenido que sufrir un estado de emergencia, ¿no? Parte del temor de la población y eje del conflicto era el miedo a que se perjudicaría la actividad agrícola, los relaves mineros, el polvo que generaría este proyecto y la posible infertilidad de las tierras a largo plazo. Y la tapa está muy cerca, en línea recta, a unos 670 metros del río Tambo, y en esa misma línea recta se encuentra la Bocatoma, que lleva pues agua para el consumo humano, para el consumo de huertos y otros sectores más, inclusive para la industria. Serían los primeros en contaminarse, ¿no? El último esfuerzo por dialogar lo hizo la Defensoría del Pueblo hace ya varios años, que logramos reunir en la oficina de Arequipa a las entidades del Estado y a las organizaciones sociales, a los alcaldes de la provincia de Islay. A pesar de ese esfuerzo, no se pudo llegar a acuerdos. Hay una resistencia todavía significativa de parte de la población, especialmente del Valle de Tambo, de los 3 o 4 distritos que tienen que ver directamente con el proyecto minero. De manera que eso ha quedado en suspenso. La propia compañía minera ha señalado que en tanto no tengan una licencia social, no van a continuar con el desarrollo del proyecto. Continúa la huelga indefinida en la provincia arequipeña de Islay. Son más de 10 días en los que los manifestantes han tomado esta medida en contra del proyecto minero Tía María. En el sector del Valle del Tambo se mantiene el bloqueo de la vía con piedras y montículos de tierra. En la ciudad de Arequipa, un grupo de agricultores se mantienen en huelga de hambre, mientras que gremios locales preparan una paralización para el 8 de abril, en solidaridad con los manifestantes de la provincia de Islay. Son más de 30 policías heridos en la provincia de Islay, en Arequipa, a causa de la violencia que vienen generando opositores al proyecto minero Tía María. Ante esto, el ministro del Interior señaló que se están enviando más policías a la zona y remarcó que hay 2.000 efectivos destacados en Arequipa. En el gobierno de Martín Vizcarra se otorgó la licencia de construcción de la plaza de procesamiento. Hubo una nueva huelga y la Junta de Usuarios se negó a dar la licencia social, es decir, el visto bueno, en el Valle del Tambo. Se mantenían firmes en la frase agro sí, mina no. Hemos hecho firmar algunos documentos y compromisos con algunos candidatos. Y uno de ellos es el profesor Pedro Castillo, que ha venido, no solamente ha firmado, sino ha ratificado con su huella digital la cancelación al proyecto Tía María y terminar con la criminalización de la protesta social y perseguimiento y no sé. Y pues también algunas demandas que pedimos la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Según pobladores que se comunicaron con TV Noticias, la tensa situación se inició cerca de las 5:30 de la mañana, cuando un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona y lanzó bombas lacrimógenas, lo que habría provocado que los manifestantes salieran a las calles, donde también se apostó un fuerte contingente policial que intentó replegarlos, lanzando lacrimógenas y disparando perdigones.
o no va? Fue por muchos años el dilema. Un proyecto minero ubicado al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín, en Serendín. La minera Yanacocha planteaba un tiempo de 19 años para extraer aproximadamente 600.000 onzas de oro al año y más de 70.000 toneladas de cobre. Un polémico estudio de impacto ambiental fue aprobado en el año 2010 durante el gobierno de Alan García y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca se opuso. Y uno de los problemas principales que la población adujo fue el tema de las lagunas que se secarían. La empresa planteó reservorios, la gente no aceptó, porque la gente no cree en la empresa. Además del tema de posibles hechos de contaminación, es lo que significa la explotación de un yacimiento que va a transformar todo el entorno de la población que vive en el entorno de la mina, ¿no? Se planteaba 2 tajos abiertos en la laguna del Perol y además involucrarían a la laguna Azul, Mala y Chica, lo que para los comuneros representaba una amenaza para el agua, sus animales, sus tierras y el ecosistema. A cambio, la minera ofrecía construir reservorios, pero la población nuevamente dijo agua sí, mina no. En el 2012, y tras un peritaje con varias recomendaciones al estudio de impacto ambiental, Ollanta Humala dio luz verde. Este conflicto, como la gente algunos pueden recordar, no solo generó una enorme movilización, no solo en el campo, sino en la ciudad de Cajamarca, y terminó con la caída del primer gabinete de entonces presidente Humala, ¿no? Y un cambio en la política de Humala, ¿no? En ese momento. El conflicto escaló y las protestas llegaron a su cúspide en Cajamarca. El diálogo no daba fruto y dejó 5 muertos y decenas de heridos. Uno de los rostros de la lucha de los denominados guardianes de la laguna fue Máxima Acuña, quien poseía un terreno en la zona y fue acusada de usurpadora. Más adelante sería reconocida internacionalmente. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Serendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. El problema es que la población en general en Cajamarca, que es cierto que es una población que vive en una situación de pobreza, no vio, literalmente, sobre todo la del campo, no vio los beneficios que todos los gobiernos le dijeron que la minería había traído, ¿no? Y la población rural de Cajamarca es básicamente una población que trabaja la producción agropecuaria. No han habido programas sustantivos de apoyo de parte del gobierno peruano a esta población, ha habido muy poco, los gobiernos regionales tampoco han hecho mucho, no han cambiado las condiciones, diría yo, en términos de que Yanacocha haya construido una legitimidad para desarrollarlo, ¿no? Entonces ese proyecto está, vamos a decirlo así, literalmente sepultado. Pero si hay una zona del país con mayores conflictos ambientales, es el Corredor Sur, un territorio lleno de minerales. Hay alrededor de 12 conflictos. Estamos hablando de una carretera que une por lo menos 400 kilómetros y a la vera de ella hay una cantidad significativa de pueblos, de comunidades campesinas, cada quien con sus propias demandas. El Corredor Vial Sur es por su nombre lo identifica, un corredor que involucra 3 provincias. La provincia más extrema es la provincia de Cotabambas en el departamento de Apurímac. Luego tenemos la provincia de Chuvilhuicas en el departamento de Cusco y la provincia de Espinar en el departamento de Cusco también. Luego el corredor sigue hacia la zona de Arequipa y hay un trasvase con transporte multimodal a partir de un tren. Este corredor que implica 3 empresas mineras. Tenemos una empresa en Cotabambas, que es la empresa Las Bambas.
Tenemos una empresa en Chumbivilcas y una empresa en Espinar. Son 3 empresas, una en cada provincia. Son empresas significativas. La más grande, sin duda, es la empresa minera Las Bambas. Las 3 empresas utilizan el mismo corredor. Entonces, cuando decimos tenemos varios conflictos es porque tenemos varios espacios de negociación. Saben que se puede vivir en mejores condiciones materiales que las que viven y han vivido. Entonces exigen y saben que pueden presionar, porque si tienes una consulta previa, yo me planto en el terreno, no dejo entrar al equipo de consulta previa y el proyecto no avanza. Si tienes una carretera donde pasa el mineral, me planto en la carretera, no dejo pasar los camiones, entonces el gobierno nacional se desespera porque no hay embarques y no hay impuestos. En las alturas de Fuerabamba, a más de 4.000 metros, se encuentra Las Bambas, una mina con más de 1 millón de toneladas de cobre. Se calcula que cerca del 2% del cobre mundial. Está ubicada en Cotabambas, Apurímac. En el año 2014, la compañía suiza Glencore la vende a la empresa china MMG y la situación se complica. Si bien la comunidad de Fuerabamba fue reubicada y compensada, había otras demandas como la construcción de un ducto para el transporte de minerales y compensaciones. Pese a los intentos de diálogo, este se rompió y las protestas dejaron 5 muertos y decenas de heridos entre el 2015 y 2016. Entiendo que está operando, pero hay un montón de conflictos activos, ¿no? O sea, en la provincia de Cotabambas no termina de resolverse el conflicto con la comunidad original de Fuerabamba, que vivía donde hoy está la mina, y para que puedan desocupar ese lugar, la empresa original, que era suiza, negoció con ellos un terreno en la provincia de Chumbivilcas, en la Puna. ¿Fue una mala negociación? Es posible, pero esa fue la negociación que hicieron. ¿Qué pasa? La carretera que lleva el mineral a la costa pasa por ese terreno de la comunidad. Entonces la comunidad tiene el seguro. Si quiere presionar a la empresa, le corta la carretera ahí en la Puna. Cuando estuvimos en el peor momento de conflictividad con el Corredor Vial Sur, que nos cortaban la carretera a cada rato y a veces por 30 o más días, la ministra de Economía en ese entonces siempre me llamaba por teléfono y me decía: si se cierra el corredor vial, se me cae el PBI 1 punto. En el 2019 el bloqueo duró más de 2 meses. Se pedía que se pague a Yaviyavi por el uso del terreno para el paso de camiones o que cambien la ruta. Una vía reclasificada como vía nacional. Hubo una denuncia de extorsión a los abogados de los pobladores que pedían una millonaria compensación. El diálogo se complicaba y el conflicto escalaba. A los bloqueos de carreteras se sumaban diversos municipios como Chalhuahuacho. A casi 60 días del bloqueo de la carretera de acceso a Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, el clima se agudizó tras la detención del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, acusado de extorsionar a la minera. Sus compañeros aseguran que no habrá diálogo si no lo liberan. Al problema se suma los 100 millones de soles de reparación que siguen pidiendo los comuneros de Fuerabamba por el paso de 250 camiones al día por la vía nacional que cruza por su terreno. El impacto social en Apurímac ya se siente. Si bien es cierto, la minera pierde $6 millones al día, el Ministerio de Energía y Minas reveló que dicha región a la fecha está dejando de percibir 42 millones de soles de las regalías. El Estado, $9 millones por mes y 8.000 empleos estarían en riesgo. Ministros de Estado, la Defensoría y hasta la Iglesia mediaron en los acuerdos con la empresa y las comunidades para poder llegar a un buen fin. Las Bambas trajo promesas de ductos, compensaciones, fondos sociales, reuniones de distintos sectores, planes a largo plazo y finalmente la demanda de una carretera. Los camiones recorren parte del corredor en Arequipa, Cusco y Apurímac. El problema que tiene Las Bambas es que el mineral lo extrae a través de una carretera en camiones. Y eso significa un flujo mínimo de 125 camiones que bajan a la costa cargados y 125 que suben de la costa vacíos o con insumos para recoger mineral.
El problema que hay en el corredor vial ambiental sí es la carretera no asfaltada, porque esa carretera, además del ruido, produce vibraciones, que hay muchas denuncias de rajaduras en las casas que no se ha podido probar, pero tampoco, digamos, de dejar caer o eliminar el miedo que tiene la gente de que sus casas se rajan por la vibración. Y lo principal es el polvo, porque el polvo no solo afecta a las vías respiratorias de las personas, sino afecta a los pastos y afecta a los animales. Los días pasan y el bloqueo persiste. La carretera de acceso a la mina Las Bambas permanece cerrada. Se requieren autoridades que sean imparciales y que busquen defender los derechos de los involucrados en el tema. A casi 60 días del bloqueo, los especialistas coinciden que persistir en el diálogo, respetando los derechos de todas las partes, permitirá ponerle fin a este conflicto. El corredor en total tiene como 300 kilómetros, poco menos de 300 kilómetros, y debemos estar en el saneamiento. Esperamos terminar con el gobierno en más del 50%. Lo que se ha avanzado en los últimos 2 años es en la compra de los terrenos con las comunidades, las negociaciones con las empresas. Esperamos terminar una buena parte de ese corredor ya con los terrenos saneados, y la construcción de manera progresiva. Conforme vamos consiguiendo la negociación con las comunidades y la entrega de los terrenos, vamos haciendo el proceso de asfaltado de esa carretera. El Perú es, después de Chile, el segundo productor de cobre a nivel mundial, con 2.5 millones de toneladas al año. De esta cifra, aproximadamente 400.000 toneladas le corresponden a Las Bambas en Apurímac, uno de los 5 principales proyectos mineros del país. Las exportaciones del complejo minero no llegan al terminal marítimo de Matarani, en Arequipa, debido al bloqueo de la vía que los conecta. Esto tendría graves repercusiones en la economía. La eventual paralización de la producción a cargo de la empresa china MMG dejará de aportar al menos 30 millones de soles al mes en regalías. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtió que esta situación tendría un impacto en el PBI. Dijo esperar que este conflicto logre resolverse a la brevedad posible para evitar un impacto negativo en la economía peruana. Lo ideal sería que capitalicemos esos precios altos en los próximos años para convertirlos en políticas sociales y políticas de reactivación económica, ¿no? Que es lo que necesitamos fuertemente ahora, después de los estragos que ha hecho la pandemia en los ingresos de las familias, ¿no? Otro punto del país que es escenario de conflictos ambientales y que se busca reducir es la Amazonía, específicamente Loreto, donde hay muchos pendientes. Un ataque que representa un grave daño al medio ambiente. Un nuevo derrame de petróleo se reportó en el oleoducto norperuano, esta vez en la comunidad nativa Nuevo Progreso, provincia de Datem del Marañón, en Loreto. En un comunicado, Petroperú denunció que este hecho fue consecuencia de un acto delincuencial contra la infraestructura. Además, lamentó que los pobladores no permitan el ingreso del personal enviado para los trabajos de contención. La empresa estatal informó que tras el ataque se activó inmediatamente su plan de contingencia. Además, se conoció que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental inició la supervisión ante el derrame de petróleo. Hay una agenda de temas vinculados a prestación de servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, la calidad del servicio de salud, igualmente de la educación. Pero a eso se agrega
la existencia de pasivos ambientales de muchos años atrás que han impactado fuertemente en una población además que hace uso del agua de los ríos, que caza y pesca en su territorio y que por consiguiente, en su caso, afectar el medio ambiente es afectar directamente sus medios de vida. En el caso de la zona norte, que ha sido una zona que hemos escuchado mucho, con muchas dificultades, sobre todo por rupturas en el ducto, en el ducto de petróleo, ¿no? El oleoducto norperuano que se denomina, algunas paralizaciones por empresas, en particular por dificultades en relacionamiento con las comunidades. Se ha intentado hacer un trabajo más integral, tenemos un plan de cierre de brechas, que es un esfuerzo con las comunidades, una construcción participativa para tener mecanismos de intervención constante. El oleoducto norperuano tiene más de 1000 kilómetros de largo, es el más extenso del país, recorre 5 departamentos. El petróleo extraído es transportado por ductos cruzando los Andes hasta el terminal de Bayoar en Piura. En Loreto están las estaciones de Saramuro, Andoas, Moronas y la estación 5, el Datem del Marañón. Uno de los instrumentos que se solicita es el de la consulta previa. Se establece a través de una negociación, que ahora lo están haciendo y lo están haciendo de forma satisfactoria, consiguiendo acuerdos importantes que beneficien a las comunidades de esta zona del lote 192, que son alrededor de 100 comunidades nativas, ¿no? Con temas concretos por el tema del territorio, de reconocimiento, de titulación, de remediación, de compensación y de todas estas demandas que tiene la población. En el caso de Cuninico se ha aplicado una sanción, en el caso de Morona e Imasa los procedimientos están en curso, en el caso de Barranca mañana se determinará el inicio o de un procedimiento o de una papeleta ambiental, más el inicio de una acción judicial por delito contra el ambiente y a su vez las decisiones que corresponderán al directorio de Petroperú en relación a su conducción. La cantidad de derrames a lo largo de la Amazonía a causa de corrosión o de fallas de ductos y débiles sistemas de monitoreo de las empresas ha perjudicado a las comunidades y el agua de sus ríos, sus peces y ecosistema. Durante estos conflictos se tomaron las estaciones y se realizaron paros en diferentes puntos. Las comunidades exigían trabajos de remediación y reparación. Un inmenso manto negro cubrió gran parte del afluente ubicado en la zona de Chiriaco, cauce que desemboca en el río Marañón. El derrame de 2.000 barriles de crudo del ramal norte del oleoducto norperuano administrado por Petroperú causó graves daños en el ecosistema de esta localidad perteneciente a la región Amazonas. Es la segunda vez que se produce un hecho similar en lo que va del año. A inicios de febrero, pobladores de la provincia Datem del Marañón en Loreto reportaron una fuga de petróleo. Casi 8.000 personas de las comunidades nativas cercanas habrían sido afectadas. El ministro del Ambiente pidió que la empresa estatal reciba sanciones severas por la afectación a la naturaleza. En las últimas horas trascendió el pedido de la población para que se declare emergencia sanitaria en la zona. Mediante un documento, Ocinerminc informó que realiza las investigaciones correspondientes sobre las causas del derrame y el grado de responsabilidad de Petroperú. Las demandas en general van a estar relacionadas concretamente a cada tramo, ¿no? Cada comunidad que ha sido afectada por un derrame o por la falta de pago de servidumbres o porque sus territorios no están reconocidos y titulados. Hay una diversidad de demandas, ¿no? Y el problema es que no se sabe, por lo menos la información que tenemos, con exactitud cuántas comunidades, por ejemplo, comunidades nativas estarían afectadas a lo largo de todo el oleoducto. Entablar el diálogo y sobre todo sostenerlo es complejo y extenso. El Viceministerio de Gobernanza Territorial está en permanente reunión con los APUs de las comunidades y representantes de las empresas petroleras. Parte de las soluciones son el desarrollo y la mejor calidad de vida de las comunidades. Ahí la principal prioridad ha estado sobre todo en agua potable y al mismo tiempo también hay servicios de agua, de educación, de salud, ¿no? Pero la prioridad sobre todo ha sido agua potable, ¿no? Agua potable y conectividad. Tenemos ya una asignación de más de 400 millones en los últimos 7 meses de los temas de agua potable y temas de conectividad para pistas y veredas
En realidad son veredas. En la Amazonía nuestra conectividad es distinta entre centros poblados. Hay casos interesantes actualmente que se vienen desarrollando desde el lote 192, que es uno de los lotes más antiguos de explotación hidrocarburífera, ¿no? Y ahí se está planteando acuerdos interesantes para que se realice un proceso de consulta previa que precisamente busque incorporar a las comunidades nativas dentro de las decisiones que les compete y les afecta, ¿no? Las empresas han sido multadas con millonarias cifras, pero solo se ha pagado una parte. La población de la Amazonía sigue velando por sus ríos libres de metales pesados, la salud, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico para pueblos indígenas y comunidades ribereñas. Desde el corazón del Perú, algo grande nos está uniendo. Un sueño postergado por mucho tiempo, hoy convertido en realidad. Gas para el Perú. Otro recordado conflicto fue el de Camisea, uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, localizado en el Bajo Urubamba, forma parte del distrito de Megantoni de la provincia de la Convención, en el corazón del Cusco. El caso de Camisea no es propiamente un conflicto que esté en una etapa de escalamiento o de mayor dificultad. Sí, desde luego hay unas exigencias sociales muy grandes hacia el distrito de Megantoni, porque recibe unos ingresos muy significativos justamente por concepto del canon gasífero, y que no se están traduciendo necesariamente en el bienestar para la población. Este es un problema muy frecuente en aquellos lugares donde hay actividad minera, petrolera o gasífera y que reciben de manera excepcional unos ingresos que el resto de las provincias y distritos del Perú no lo tienen. Y sin embargo, ese dinero, en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en muchos casos, es dinero que no se ejecuta por ciertas dificultades técnicas en la elaboración de buenos proyectos. La explotación de los yacimientos de San Martín y Cachiriari, las exploraciones, perforaciones de pozos, concesiones, transporte y venta dejan millonarias cifras que la población, con el mayor canon minero del país, no ve retribuido en sus necesidades y servicios básicos. Megantoni, por ejemplo. En Megantoni es el distrito con mayor cantidad de recursos de canon, en particular el canon gasífero que recibe. En este esfuerzo lo que tiene sí es un trabajo muy intenso, tanto con las empresas como las comunidades y la municipalidad. Megantoni es parte de la provincia de la Convención. La Convención es una de las provincias más grandes que tenemos, de hecho es la provincia más grande de Cusco, y entonces tenemos algunos movimientos sociales en la convivencia entre el distrito con la provincia. Y luego entre la provincia con el conjunto del departamento de Cusco. Megantoni es un distrito, está dentro de la provincia de la Convención y la Convención es parte del departamento de Cusco. Entonces ustedes han escuchado en las últimas semanas algunos pedidos de independizar la provincia de la Convención como si fuera un nuevo departamento, ¿no? El departamento de la Convención. No estamos exentos de esos procesos políticos. Nosotros creemos que no hay que dividir más el Perú, lo que hay que conseguir es que podamos aportar cada uno desde el lugar donde estemos. El Ejecutivo trabaja en solucionar estos problemas que se originaron en la zona, además de algunos derrames de ductos que afectaron territorios de alta biodiversidad, como la Reserva Comunal Machiguenga y contaminación en el río Urubamba y sus peces. El gas en esta zona cuesta más que en Lima y otras partes a donde es derivado. ¿Cómo un distrito rico tiene tantas brechas sociales? Y efectivamente recibe aproximadamente poco menos de 200 millones de soles por concepto de canon al año.
Esto lo convierte con otros distritos de zonas de explotación minera en uno de los más ricos. La situación de desigualdad en el acceso a servicios es evidente en esta zona, ¿no? Estamos hablando también de el principal polo energético o uno de los principales polos energéticos del país. El gas de Camisea que se extrae de este distrito representa cerca del 40, un poco más 40% de generación de electricidad en el país. Es decir, la mitad de lo que pasa en Camisea o del gas que sale de Camisea sostiene la electricidad de la mitad de la población nacional, ¿no? Datos del INEGI hablan de cerca del 80, un poco más por ciento de la población sin acceso a agua potable. Con una red de salud que tiene a más del 60-70% de establecimientos sin presencia de personal médico, sin un médico, no solo con especialistas, y habla de una población que ronda un poco más de las 8.000, que presenta altos niveles de desnutrición en niños menores de 11 años, ¿no? Esta zona del país se compone del Santuario Nacional Megantón y la Reserva Comunal Machiguenga y colinda con el Manu. El marco normativo del canon tiene restricciones, pues no se puede financiar capacidades, es decir, contratar personal, pero sí pagar construcciones. Elaborar una evaluación ambiental estratégica en la zona que permita reconocer e identificar impactos acumulativos y sinérgicos. Corregir la no implementación de consulta previa en el distrito Megantón, teniendo 4 lotes y un ducto. Para las nuevas iniciativas o para las iniciativas en curso es necesario procesos de consulta previa, y hay que vincular más, articular más las iniciativas locales de participación y de organización a las decisiones que toman las autoridades. Y también es necesario entender, comprender y aprovechar mejor los espacios de conservación y protección que existen en esta zona, ¿no? Teniendo en cuenta pueblos en aislamiento y contacto inicial que existen en la zona y un gran corredor de biodiversidad compuesto por santuarios, reservas. Poner en valor a las poblaciones, atacar los conflictos para evitar escalamientos, respetar y cumplir acuerdos y fortalecer autoridades y la confianza en ellas es una tarea difícil pero no imposible. ¿Cuál debería ser entonces la estrategia del próximo gobierno? No atacar únicamente cada uno de los casos, sino con una perspectiva más amplia, introduciendo políticas públicas que tengan un impacto en los niveles de vida de la población. Me refiero fundamentalmente a acceso a la salud, a la educación, a infraestructura, a planes de desarrollo. Creo que podríamos, pensando en el mediano plazo, ir resolviendo esta conflictividad tan extendida en este campo. No nos quedemos solo pensando que el problema de la minería o del petróleo o de los hidrocarburos es solamente la renta. Yo creo que es un error de los gobiernos de derecha y de los gobiernos de izquierda, que solo piensan en la renta. Lo que hay que pensar es en la gente. Lo que hay que pensar es en el impacto ambiental. Mientras que no tengamos un Estado que le diga a la gente, yo necesito impuestos de la actividad minera, porque hoy día en el Perú, hasta que se diversifique y se sofistique la economía peruana, vamos a seguir dependiendo de la actividad minera muchos años. Pero yo te voy a devolver a cambio servicios públicos. ¿Pero y quién cambia eso? Un gobierno audaz. Conflictos activos, resueltos y latentes que heredará el próximo gobierno, y a puertas de unas elecciones municipales y regionales. La mayoría de las comunidades no está en contra de la empresa ni el desarrollo, sino que exige que los beneficios de los recursos de sus tierras se vean reflejados en su gente y espacio.